El Cid, la leyenda. La historia del hombre que se convirtió en mito. Ahora que se acerca el momento de emprender mi última cruzada, la de rendir cuentas ante Dios, es tiempo de hacer balance de mi vida. Una vida excepcional, llena de aventuras, de victorias épicas, de lealtades inquebrantables. Pero también de guerras, de muerte y de traición. Una vida que jamás soñé cuando aún era un niño en el pequeño pueblo de Vivar, y que me llevó a alcanzar las mayores cotas de poder y de gloria. Pido a Dios benevolencia en la hora de mi juicio por haber dedicado mi vida a luchar en su nombre contra el infiel. Para hacer un juicio justo de la figura del Cid, de su vida y de los actos que en ella acometió, hemos de remontarnos muchos años en el tiempo, antes de que el propio Cid hubiera nacido. Nuestra historia comienza en el Reino de Castilla, durante el siglo XI. En esa época, la que hoy conocemos como España, no era más que una amalgama de reinos dispares, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí. Hasta el siglo VIII de nuestra era, la península ibérica estaba ocupada por los pueblos visigodos provenientes del centro y norte de Europa. En el año 711, guerreros musulmanes provenientes del norte de África derrotaban al último rey visigodo, Rodrigo, en la batalla del río Guadalete, dando comienzo así a la invasión árabe de la península ibérica. Los espadatarios del rey Rodrigo lucharon encarnizadamente contra los guerreros sarracenos, protegiendo a su señor en la batalla que se libró en el río Guadalete en el año 711. Desde ese momento, y durante los siguientes 8 siglos, los reyes cristianos se afanarían en la difícil tarea de recuperar el territorio perdido ante los musulmanes, en un proceso que pasaría a la historia con el nombre de la Reconquista. Y es en esa época convulsa donde nace una de las mayores leyendas de la Edad Media europea, el Cid Campeador. Rodrigo nació en la península ibérica en un momento en el que había bastantes reinos o taifas musulmanas y algunos reinos cristianos, como son el de Castilla, León, Galicia, Aragón o Navarra y los condados catalanes. Eran unos momentos complicados, ya que pues había una especie de lucha de poder de todos contra todos. Las taifas moras o musulmanas se habían relajado, ya no eran guerreras, no gastaban demasiado en su defensa o en su ejército y pedían a algunos de los reinos cristianos protección, para la cual pagaban unos impuestos o parias, y esos reinos cristianos les defendían de otras taifas, de otros musulmanes, de otros moros o de otros cristianos. Tenemos que partir de la idea de que los héroes de las epopeyas y gestas antiguas suelen ser fruto de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunos tienen una base más o menos lejana en personas reales, cuyo mito las convirtió en figuras legendarias. Este es el caso de Rodrigo Díaz de Vivar. Aunque su biografía cruzó durante siglos mística y realidad, hoy podemos asegurar con toda certeza su existencia, ya que los historiadores nos han ido desvelando múltiples datos contrastados de su vida. La existencia de la figura de Rodrigo ha sido constatada, entre otras cosas, por la aparición de un autógrafo suyo en un texto dedicado a la Virgen María con motivo de la inauguración de la Catedral de Valencia, datado en 1098. En dicho documento podemos ver que se refiere a sí mismo como Ego Ruderico, yo Rodrigo, seguido por la palabra Campi Doctor, es decir, campeador. Pero en realidad, ¿quién fue este héroe legendario? ¿Y qué hay de cierto en toda su leyenda? En este documental vamos a centrarnos estrictamente en la figura histórica del llamado Cid Campeador, apelativo que deriva de la palabra árabe Sidi, señor,
y campeador, del latín campi doctor, o lo que es lo mismo, experto o vencedor en el campo de batalla, lo que nos da una muestra más de su carácter. Rodrigo nació a mediados del siglo XI, hacia el año 1045, y aunque no existe evidencia documental explícita sobre el lugar de su nacimiento, recurriendo a la narrativa histórica, podemos concluir que llegó al mundo en la localidad de Vivar, un pequeño municipio a escasos kilómetros de la ciudad de Burgos. Era hijo de Diego Laínez, del que se creía que era descendiente de uno de los jueces de Castilla y de una mujer de la que, aunque se desconoce su nombre, sí se sabe que pertenecía al aristocrático linaje de los Álvarez. Siendo Rodrigo aún muy joven, entraría en la corte del rey Fernando I, señor de los reinos de Castilla, León y Galicia. Una vez en la corte real, pasaría a formar parte, en calidad de paje, del séquito del infante Sancho, que más tarde se convertiría en el rey Sancho II. Rodrigo trabaría una gran y profunda amistad con el que sería futuro rey de Castilla. Allí sería instruido en sus primeras letras de la mano de eruditos religiosos. De hecho, hoy está documentado que sabía leer y escribir, algo poco común en la época. También sería entrenado en el uso de las armas y formado en las técnicas de combate que debía manejar un guerrero de la época. Siendo aún adolescente, pero convertido ya en un guerrero que destacaba por su maestría en el combate, sería investido caballero de la mano del propio infante, a quien acompañaría en el que sería posiblemente su primer gran enfrentamiento armado, la batalla de Graus, en el año 1063, en la que Sancho acudió en auxilio del rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, aliado de Castilla, contra su enemigo Ramiro I de Aragón, batalla en la que el Cid empezaría a forjar su leyenda de luchador irreductible. A la muerte del rey Fernando I, su reino quedó repartido entre sus tres hijos. Sancho II, el primogénito, se convertiría en rey de Castilla, Alfonso VI, segundo hijo varón, en rey de León, y García II, el menor, pasaba a convertirse en el rey de Galicia. Sin embargo, la paz entre los tres herederos de Fernando duraría poco. Pronto empezarían las tensiones entre los hermanos, disputándose la supremacía sobre los reinos heredados a la muerte de su padre, que desembocarían, cómo no, en enfrentamientos militares. Sería durante estos enfrentamientos entre los tres reyes hermanos cuando el ya convertido en rey, Sancho II, que le profesaba una fe ciega, encumbraría a Rodrigo hasta los puestos de mayor responsabilidad de su corte, siendo finalmente ascendido al cargo de escudero real. Sería en las batallas de Llantada y Golpejera en las que Rodrigo jugó un papel destacado, cuando Sancho se adueñó de los reinos de sus hermanos, León y Galicia. Sería además en estas campañas militares en las que Rodrigo Díaz se ganaría el sobrenombre de campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto. Tras la victoria sobre su hermano Alfonso, que huiría exiliado a Toledo, Sancho había conseguido finalmente reunificar de nuevo bajo una única corona los reinos de su padre. Pero la paz real no iba a durar mucho, ya que a finales del año 1072, su propia hermana, la infanta doña Urraca, al frente de un grupo de nobles leoneses descontentos con el reinado de Sancho, se alzarían contra él en la ciudad de Zamora. El tema principal con doña Urraca yo creo que es más bien, más que el personaje histórico, la figura que ha quedado para la literatura, ¿no? Como una mujer un poco pérfida, porque se supone que ordenó matar a su hermano Sancho durante el cerco de Zamora. Un hecho que en realidad no tiene demasiada base histórica, o por lo menos no la tiene muy clara. Pero lo importante en este tema de Urraca y del Cid en general
más que lo que ocurrió realmente es lo que ha quedado para la narrativa, ¿no? Que los personajes se han cargado de mito y Urraca ha quedado un poco como la mala de la película, la que hizo matar a su hermano Sancho para conservar el poder en Zamora. Don Sancho acudiría a sofocar la rebelión, sitiando la ciudad con su ejército y con la ayuda de las tropas del propio Rodrigo, siempre leal a su señor. El sitio de Zamora costaría la vida al propio rey Sancho, que fue abatido por el caballero zamorano Bellido Dolfos. Con Bellido Dolfos ocurre un poco lo mismo que con Urraca o con el propio Cid, que es un personaje más literario que otra cosa. De hecho, probablemente ni siquiera existió. No hay mucho acuerdo al respecto, pero yo creo que es un personaje literario y es un arquetipo antiquísimo, el traidor que decide el destino de la guerra más allá del campo de batalla, ¿no? de una forma pues artera. Pero yo estoy con los que piensan que Bellido Dolfos es una invención, es un mito para engordar aún más toda esta trama histórica de la época del Cid. Este episodio militar es uno de los más recreados en cantares de gesta, crónicas y romances populares, por lo que es difícil aún hoy separar la información histórica de la legendaria. Rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. 4 traiciones ha hecho, y con estas serán 5, si gran traidor fuera el padre. Mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real, que a don Sancho han malherido. Muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Des que le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido. La repentina muerte del rey hizo que Alfonso regresara de su exilio para ocupar el trono de su hermano muerto. Fue la muerte de mi señor, hermano y amigo, el rey Sancho, la que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Aunque era generalizada la sospecha de que tras la muerte del rey estaba la oscura y larga mano de su propio hermano Alfonso, nadie osaba decirlo en público. Solo yo, por el cariño que profesaba al que hasta entonces había sido mi señor, tuve el coraje de pedir cuentas al nuevo rey de Castilla. Y ese sería el inicio de mi calvario, pero también de mi gloria. Es bastante probable que Bellido Dolfos existiese y fuese un enviado de Urraca, la hermana de Sancho, ya que no estaba de acuerdo con las expectativas de su hermano de conquistar o de tener bajo su mando Castilla, León y Galicia. No sabemos si Bellido Dolfos se llamaba así, pero sí que hubo algún tipo de enviado o emisario que fue el que acabó con la vida de Sancho y cambió la historia de la península. Pese a que la tradición nos habla de las malas relaciones entre Rodrigo y el nuevo rey, Alfonso VI, como se nos narra en el famoso episodio conocido como La Jura de Santa Gadea, por el que Rodrigo obligó al nuevo rey a jurar públicamente que no tuvo participación alguna en la muerte de su hermano. El hecho de obligar a jurar a un monarca podía ser interpretado como una humillación, una ofensa, pero en realidad este suceso nunca ocurrió, y es en realidad un mito creado en el siglo XIII para ensalzar la figura del Cid y su preeminencia sobre todo un rey. Bueno, de la veracidad de la Jura de Santa Gadea no hay nada escrito, no hay documentación que digamos que eso fuera, que pudiéramos agarrarnos a esa documentación para decir que existió esa jura. Pero lo que sí es cierto que las leyes antiguas romanas tenían eso, era tal el caos que había de muertes
que el veneno y el cuchillo actuaban continuamente. Entonces, para librarse de esas matanzas, regicidios, pues se sacaron leyes. De momento quedaba el excomulgado el que incitara al regicidio, ¿no? El que aconsejara, incitara o pagara para que se le matara al rey, quedaba excomulgado de momento. Y luego tenía que jurar ante la corte o ante algo sagrado de que no había tomado parte ni directa ni indirectamente de ese regicidio. Bueno, pues así las cosas, claro, ¿quién va a hacer jurar a un rey? También había que arriesgarse, aunque era normal hacerle jurar cuando había una muerte violenta en un rey, había que hacerle jurar al que iba a ocupar el trono. En este caso era Alfonso VI, y en este caso el que había muerto era Sancho de Castilla, y los castellanos fueron allí a tomarle jura, como era costumbre. El rey Alfonso no se tenía que enfadar ni cabrear, porque era costumbre hacerle jurar en aquellos tiempos a los reyes si habían tenido parte en la muerte. Claro, había que echarse para adelante y tal, o el más noble de los castellanos, o el más cualificado, tenía que hacerle jurar entre todos los castellanos al rey. ¿Quién era en aquella época? Pues era Rodrigo Díaz, puesto que era almijier o alférez de Sancho. Ya rey, Alfonso contó activamente con los servicios de Rodrigo. Le procuró además matrimonio con su propia sobrina, la dama de su corte, doña Jimena Díaz, con la que Rodrigo tendría 3 hijos. Jimena Díaz, como se llamaba a causa de su matrimonio con Rodrigo, era hija de un noble asturiano y de Cristina Fernández. Probablemente se casó Rodrigo con Jimena por amor, ya que las arras son el documento que se hace con los bienes que el marido otorgaba a la mujer en el momento de su matrimonio. Las arras que le concedió a Rodrigo a Jimena eran muy superiores a las que las leyes de Castilla dictaban en aquellos momentos. Rodrigo se acogió a las de León y como mínimo cedió la mitad de sus bienes a su mujer. Le otorgó también el cargo de embajador en el reino taifa de Sevilla en el año 1079, con la misión de cobrar las rentas que le adeudaba el entonces rey árabe Al-Muqtamid. Todo esto nos demuestra que, contrariamente a la leyenda popular, las relaciones entre rey y vasallo eran por aquel entonces excelentes. Pero si esto era realmente así, ¿qué fue lo que causó la feroz enemistad que surgiría entre ambos? Pues esencialmente sus disputas tuvieron origen en razones políticas y militares. Tras 10 años de fiel vasallaje a su rey, Rodrigo decidió por iniciativa propia emprender una campaña militar sobre las tierras de Gormaz, en Soria, en manos cristianas que habían sido atacadas por musulmanes procedentes de la taifa de Toledo. Bueno, las relaciones entre cristianos y musulmanes en aquella época, pues podemos verlas a varios niveles. Tengamos en cuenta que es una época en la que la guerra es una actividad económica cotidiana. O sea, no era cuestión de si iba a haber guerra o no, sino cuándo llegaba, pero siempre la había. El saqueo de frontera y tal era constante y era parte del intercambio económico de la época. Yo creo que en el territorio cristiano sí se exacerbó más la diferencia e incluso la violencia ya por una cuestión política, porque en el momento en que el Islam español empezó a retroceder, los reinos cristianos necesitaban hacer mucho uso de la propaganda. Y como sabemos, por desgracia, los factores religiosos y raciales funcionan bien para eso, para promover, para hacer que la gente coja una espada o una lanza y vaya a la guerra, ¿no? El Cid había emprendido esta campaña de rescate a pesar de ser consciente de que el agresor, Al-Qadir, era un regente musulmán que contaba con la protección explícita del propio rey Alfonso. Las huestes del caballero castellano penetraron en los territorios toledanos de Al-Qadir
entregándose a una campaña brutal de saqueo de campos de cultivo y poblaciones de esta taifa. Alfonso VI, muy contrariado con la actuación de Rodrigo, pues los actos de su vasallo ponían en riesgo sus negociaciones con su aliado, el príncipe toledano, decidió condenarle al destierro, acusándole de deslealtad. De este modo, el noble castellano abandonó sus tierras y marchó al destierro en busca del señor a quien ofrecer sus servicios y su extensa experiencia en el terreno militar. Acompañado de sus hombres, el campeador abandonó Burgos por la puerta del Arco de Santa María. El cantar del mío Cid hace salir al Cid por este lugar después de haberse hincado de rodillas ante la antigua catedral románica y haberle rezado a Santa María.